Imagina por un momento que todo lo que crees saber de ti mismo es solo una fachada, una máscara que has construido inconscientemente para adaptarte al mundo, protegerte y satisfacer las expectativas de otros. Pero ¿qué hay detrás de esa máscara? ¿Qué pasaría si te atrevieras a mirar más allá y descubrieras el verdadero ser que habita en tu interior? ¿Quién eres realmente cuando nadie te observa? Este texto es un viaje profundo y transformador hacia el descubrimiento de lo que yace detrás de esa máscara que llevas puesta, un descubrimiento que podría cambiar para siempre la forma en que te ves y te entiendes. Aquí no solo encontrarás respuestas, sino también el poder de abrazar, por fin, a tu ser auténtico. Te atreves a descubrirlo. Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. La idea de la máscara en la psicología de Carl Jung es una de las más complejas y profundas en su análisis del ser humano. Jung utiliza el término persona para describir esta máscara, que representa el rol o la fachada que cada individuo presenta al mundo. En un sentido básico, la persona es el yo que mostramos para adaptarnos y funcionar en la sociedad, una forma de protección y adaptación que facilita la interacción y evita conflictos innecesarios. Sin embargo, la máscara también es una barrera que, al volverse rígida o al identificarnos demasiado con ella, puede ocultar nuestro verdadero ser, nuestras emociones, intenciones y deseos más profundos. Desde la infancia, el proceso de construcción de la máscara comienza a formarse como una respuesta al entorno familiar y social. A medida que crecemos, aprendemos rápidamente qué comportamientos son aceptables y cuáles no, qué características son valoradas y cuáles debemos ocultar. Este proceso de aprendizaje y adaptación es, en parte, necesario. Nos permite formar relaciones, obtener aprobación y evitar conflictos. Sin embargo, mientras vamos ajustando nuestro comportamiento para cumplir con las expectativas de los demás, empezamos a ceder terreno a lo que Jung llama el yo profundo o el sí mismo. Para Jung, este sí mismo es el núcleo de nuestra identidad, aquello que somos realmente detrás de la máscara. En él se encuentran nuestros deseos y miedos más auténticos, nuestros talentos y potenciales más profundos, y también aquellas sombras que preferimos evitar. Al ir construyendo la máscara para cumplir con las demandas externas, corremos el riesgo de crear una distancia entre la persona que mostramos y el yo verdadero. Así la persona se convierte en una especie de prisión emocional y psicológica que limita nuestra libertad y expresión genuina. La sociedad, en general, juega un papel crucial en el establecimiento y la consolidación de esta máscara. Las expectativas culturales y sociales influyen en nuestra idea de cómo deberíamos comportarnos y, en muchos casos, nos llevan a rechazar aspectos fundamentales de nuestro ser que consideramos inaceptables o inadecuados. En el esfuerzo por encajar, adoptamos actitudes, creencias y valores que no necesariamente resuenan con nuestra esencia. A medida que adoptamos esta máscara social, se crea una disonancia entre nuestro yo interno y la persona que presentamos externamente, lo que puede llevar a una sensación de insatisfacción o incluso de alienación. Desde la perspectiva junguiana, la máscara tiene una función práctica y su propósito inicial es la adaptación. Nos ayuda a navegar el complejo mundo de las interacciones sociales, a cumplir con ciertas normas y, en última instancia, a protegernos de la crítica o el rechazo. Sin embargo, Jung advierte que cuando confundimos la máscara con nuestro verdadero ser,
cuando empezamos a identificarnos plenamente con este personaje construido, corremos el riesgo de perder el contacto con nuestra verdadera esencia. En este punto, la persona se convierte en un obstáculo en lugar de un recurso útil. Cuando la máscara se convierte en el centro de nuestra identidad, nos alejamos de nosotros mismos y de los otros. Jung observaba que este fenómeno es una de las causas subyacentes de muchos problemas psicológicos. La alienación, la depresión, la ansiedad y otros síntomas suelen surgir cuando reprimimos aquellos aspectos de nuestra identidad que no encajan en nuestra máscara. La persona, en lugar de ser una herramienta de adaptación, se convierte en una cárcel de autoengaño, en la cual ocultamos aspectos vitales de nosotros mismos. En otras palabras, nuestra esencia queda sepultada bajo capas de condicionamientos sociales y autopercepciones distorsionadas. La máscara también influye en cómo construimos nuestras relaciones. Cuando llevamos una máscara que no refleja nuestro verdadero ser, las conexiones que formamos con los demás pueden ser superficiales y, en última instancia, insatisfactorias. Esto se debe a que, al ocultar nuestro yo auténtico, nos privamos de la posibilidad de establecer vínculos profundos y significativos. En una relación genuina, se requiere que ambas personas se muestren tal como son, sin los adornos y defensas que la máscara proporciona. Sin embargo, cuando permitimos que esta barrera se mantenga, evitamos el contacto real y terminamos relacionándonos con los demás desde un lugar de inseguridad y temor. La máscara, además, crea una limitación importante en el proceso de autoconocimiento. Jung creía que el camino hacia la autorrealización, lo que él llama el proceso de individuación, requiere un enfrentamiento honesto con todos los aspectos de nuestro ser, tanto aquellos que consideramos positivos como los que rechazamos. En este sentido, la máscara actúa como un mecanismo de defensa que nos impide ver nuestra sombra, esos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o negamos. Al esconderlos, nos privamos de la oportunidad de integrar esas facetas en nuestra identidad y de explorar la totalidad de nuestro ser. Este proceso de represión puede generar una presión interna, una especie de conflicto entre el yo superficial y el yo profundo, que eventualmente puede manifestarse en síntomas como estrés, ansiedad o una sensación de vacío. La máscara puede llegar a ser tan pesada y rígida que nos aleja de nuestra autenticidad y nos impide desarrollar un sentido de propósito y dirección. Jung veía en esta disonancia una oportunidad para el crecimiento, una señal de que es momento de cuestionar las ilusiones que hemos construido en torno a nuestra identidad y de emprender un viaje hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Finalmente, la máscara se convierte en un símbolo de la lucha entre la conformidad y la autenticidad. En su sentido positivo, la máscara puede ayudarnos a navegar el mundo y a relacionarnos con los demás. No obstante, cuando olvidamos que es solo una fachada y comenzamos a vivir únicamente a través de ella, nos alejamos de nuestro yo genuino y de la posibilidad de una vida plena y consciente. La dificultad reside en encontrar un equilibrio, ser capaces de usar la máscara cuando es necesario, pero sin perder de vista quiénes somos en realidad. En la filosofía de Carl Jung, la máscara, o persona, se concibe inicialmente como una herramienta de adaptación, un recurso protector que el individuo utiliza para interactuar con el mundo exterior. Esta máscara, que funciona como una interfaz entre el yo y la sociedad, tiene una función esencial. Facilita la comunicación, permite la aceptación social y ayuda a la integración dentro de un grupo. Sin ella, las relaciones sociales y laborales serían imposibles de sostener. No obstante, la máscara tiene un límite. Al cruzarlo, puede convertirse en una prisión invisible que oculta el ser auténtico y lo sofoca, provocando una desconexión profunda entre el individuo y su esencia.
Jung observaba que esta máscara, inicialmente creada para facilitar la integración y el diálogo, puede volverse una barrera que nos aísla de nuestra identidad profunda. A medida que construimos y reforzamos la persona, vamos relegando partes esenciales de nuestro ser a la sombra, que Jung describió como un conjunto de aspectos inconscientes, reprimidos o no aceptados. Estas partes ignoradas, que constituyen nuestra sombra, suelen contener impulsos, deseos y emociones que no encajan en la imagen que queremos proyectar, pero que son fundamentales para nuestra plenitud. La sociedad desempeña un rol crucial en este proceso de enmascaramiento. Desde temprana edad, aprendemos a moderar nuestro comportamiento, a reprimir impulsos y a adoptar ciertos valores que son considerados aceptables o admirables en el contexto cultural en el que vivimos. Esto significa que, aunque la máscara nos brinda un sentido de pertenencia y seguridad, también nos lleva a ignorar o suprimir partes importantes de nuestra individualidad. Cuando asumimos una máscara específica, nos alineamos con las expectativas y normas externas, pero a costa de una desconexión interna. A medida que la máscara se fortalece, la distancia entre el yo social y el yo verdadero se hace cada vez más marcada. Este proceso ocurre de manera gradual y casi imperceptible, pues suele acompañarse de la aprobación y el reconocimiento de los demás, que refuerzan nuestra adhesión a la máscara. Cuanto más nos adaptamos a las expectativas externas, menos espacio queda para que nuestra autenticidad se exprese. Esto puede llevarnos a una disonancia interna, un sentimiento de insatisfacción o vacío, porque aunque el mundo exterior valida nuestra máscara, nosotros sabemos en lo profundo que esa imagen no es completamente nuestra. La dicotomía entre estos dos yoes se convierte en un campo de conflicto interno. El yo social busca la aceptación y la aprobación, mientras que el yo verdadero anhela autenticidad y libertad de expresión. Jung describía esta tensión como un proceso necesario en la búsqueda de la individuación, el camino hacia la autorrealización y el descubrimiento de quiénes somos realmente. Pero cuando la máscara se vuelve demasiado rígida, la individuación se bloquea y el individuo se pierde en una identidad falsa que no le pertenece del todo. Uno de los factores que alimenta la dependencia de la máscara es el miedo al juicio de los demás. La necesidad de aprobación y la aversión al rechazo son impulsos profundos en el ser humano, y la máscara nos ayuda a satisfacer estas necesidades al moldear una versión de nosotros mismos que creemos que será aceptada. Sin embargo, cuando esta máscara se convierte en el núcleo de nuestra identidad, dejamos de lado el control sobre nuestra propia vida. Nos volvemos cautivos de las expectativas y percepciones ajenas, entregando nuestro poder personal en un intento de mantener el aprecio de los demás. Jung destacaba que este miedo al juicio y la necesidad de control sobre cómo nos ven los otros son fuerzas poderosas que dificultan la autenticidad. En lugar de vivir desde nuestro centro, nos dejamos llevar por las opiniones y demandas externas, y en el proceso sacrificamos partes fundamentales de nuestro ser. El riesgo aquí es doble. Por un lado, perdemos la oportunidad de conectarnos profundamente con nosotros mismos. Por otro, nos condenamos a vivir en función de una imagen superficial y controlada que no satisface nuestras necesidades más profundas. La máscara no solo actúa como una barrera entre el yo social y el yo verdadero, sino que también fragmenta nuestra psique. Al relegar ciertas características y deseos a la sombra, creamos una especie de división interna, donde lo aceptable y lo inaceptable se mantienen en tensión. Este conflicto puede generar una serie de síntomas emocionales y psicológicos, tales como ansiedad, confusión o una sensación de estar incompletos. Desde la perspectiva de Jung, esta fragmentación es una señal de que necesitamos integrar las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado. La máscara,
al actuar como un filtro que decide qué aspectos de nuestro ser pueden ser expresados, nos fragmenta en múltiples facetas, algunas de las cuales permanecen ocultas en el inconsciente. Esta falta de integración nos impide experimentar una sensación de totalidad y coherencia interna y, en última instancia, nos hace sentir divididos y alienados de nosotros mismos. La máscara también nos brinda una ilusión de control, al permitirnos construir una imagen que, en teoría, podemos manipular para obtener la respuesta deseada de los demás. Nos da la sensación de que tenemos la capacidad de dirigir cómo los otros nos perciben y, en consecuencia, cómo nos tratan. Sin embargo, este control es ilusorio, ya que los demás solo ven lo que quieren ver, interpretando nuestra máscara desde su propia perspectiva y experiencias. Así, aunque creemos que la máscara nos protege y nos permite tener poder sobre nuestras relaciones, en realidad estamos a merced de las percepciones ajenas. Jung sostenía que la verdadera libertad y autenticidad solo pueden lograrse cuando dejamos de depender de esta ilusión de control. Al hacerlo, empezamos a vivir desde un lugar de sinceridad, abandonando la preocupación por cómo nos ven los demás y enfocándonos en expresar nuestra identidad auténtica. Pero este es un proceso arduo, pues requiere que rompamos con años de condicionamiento social y cultural y que enfrentemos el miedo al rechazo y a la desaprobación. Finalmente, es crucial recordar que Jung no rechazaba la persona o máscara por completo. Entendía su importancia y su rol práctico. La máscara es un instrumento que nos permite funcionar en sociedad, un recurso que nos facilita la adaptación a diferentes entornos y circunstancias. No obstante, la clave está en no identificarse completamente con ella. La persona debería ser una herramienta flexible, una ayuda para enfrentar situaciones sociales, pero sin eclipsar la autenticidad de nuestro ser. Cuando logramos ver la máscara como una herramienta y no como nuestra identidad principal, comenzamos a liberarnos de su influencia limitante. Aprendemos a usarla cuando es necesario, pero también a dejarla de lado cuando buscamos conectar con nuestra esencia o cuando queremos establecer relaciones profundas y genuinas. En última instancia, el equilibrio radica en reconocer la máscara por lo que es, una ayuda temporal que nunca debe reemplazar al ser verdadero. Carl Jung describía la sombra como un conglomerado de aspectos rechazados, ignorados o reprimidos de la personalidad que no encajan en la imagen ideal que proyectamos hacia el mundo. Estos fragmentos de nosotros mismos, que relegamos al inconsciente, forman una especie de lado oscuro que permanece oculto detrás de la máscara o persona. Sin embargo, la sombra no es necesariamente negativa. Al contrario, Jung sostenía que en la sombra habitan energías fundamentales, potenciales creativos y deseos auténticos que, si bien pueden desafiar las normas sociales, son necesarios para nuestra plenitud. Ignorar la sombra es ignorar una parte esencial de quienes somos realmente. En nuestra sociedad, se nos enseña a encajar y a rechazar ciertas conductas o rasgos que podrían poner en riesgo nuestra aceptación. Desde pequeños, aprendemos que ciertas emociones, como la ira o la tristeza, no son aceptables en todos los contextos y que es preferible disimularlas o suprimirlas. De este modo, aspectos importantes de nuestra personalidad quedan en las sombras, formando un rincón oculto que influye en nuestra vida de manera silenciosa, pero poderosa. Para Jung, integrar la sombra y reconocer su existencia es uno de los pasos más importantes en el proceso de individuación, el camino hacia el autoconocimiento y la autenticidad. Cada aspecto que reprimimos en nuestra sombra lleva consigo una carga emocional significativa. Estas emociones reprimidas, al no encontrar una vía de expresión consciente, pueden manifestarse de forma inconsciente a través de comportamientos, reacciones o proyecciones,
que nos resultan inexplicables. La sombra, de alguna manera, actúa como un reflejo que proyectamos en los demás. Vemos en los otros aquello que hemos ocultado en nosotros mismos. Por ejemplo, podemos criticar a alguien por su arrogancia sin darnos cuenta de que, en el fondo, esa misma cualidad reprimida reside en nosotros. La sombra, en este sentido, tiene el poder de dominarnos cuando no la reconocemos. Jung advertía que, mientras más reprimimos estos aspectos, más fuerte es su influencia en nuestras decisiones y emociones. El poder de la sombra radica en que no desaparece, permanece presente, afectando nuestras relaciones, pensamientos y comportamientos. Al enfrentarla, podemos descubrir facetas de nosotros mismos que habían estado dormidas y que pueden enriquecer nuestra vida y llevarnos a una autenticidad profunda. Aceptar la sombra no es tarea fácil, ya que requiere un alto grado de honestidad y disposición para vernos sin filtros. Este proceso implica confrontar nuestros miedos, inseguridades y deseos reprimidos, y aceptar que forman parte de nuestra identidad. Jung sostenía que este acto de autoconocimiento y aceptación es una muestra de valentía, pues no es sencillo vernos más allá de la máscara que hemos construido. Aceptar la sombra significa reconocer que no somos perfectos y que, al igual que todos, llevamos dentro aspectos contradictorios, impulsos oscuros y deseos que pueden parecernos indeseables o difíciles de aceptar. A través de esta aceptación, podemos integrar a la sombra en nuestra identidad, permitiéndonos ser más completos y menos fragmentados. La integración de la sombra nos brinda libertad, pues nos permite liberarnos de la tensión constante de mantener una imagen idealizada y nos acerca a una experiencia de vida más auténtica. Al aceptar nuestra sombra, dejamos de vivir en función de una máscara que nos separa de nuestra esencia y empezamos a conectar con nuestras emociones y deseos reales. Jung veía en la sombra no solo una carga emocional, sino también una fuente de creatividad y poder transformador. Los aspectos reprimidos suelen ser también aquellos que nos inspiran y nos dan energía para explorar nuevos territorios internos y externos. Muchos artistas, escritores y pensadores han encontrado en su sombra el impulso para crear obras que expresan profundidades de la experiencia humana que, de otro modo, habrían quedado ocultas. En este sentido, la sombra es una fuente de inspiración que, cuando se integra, se convierte en un motor para la creatividad y el autodescubrimiento. Este proceso de integración implica aprender a ver la sombra sin juzgarla, reconocer su valor y permitir que sus energías encuentren una expresión positiva. Al transformar lo reprimido en una herramienta de expresión y autoconocimiento, empezamos a descubrir nuevos aspectos de nuestra personalidad y a enriquecer nuestro mundo interior. La sombra, entonces, deja de ser un enemigo oculto para convertirse en un aliado que nos permite vernos en toda nuestra complejidad y profundidad. Para Jung, el proceso de integración de la sombra es un trabajo profundo de autoconciencia que requiere tiempo y dedicación. Este proceso puede comenzar con la simple observación de nuestras reacciones y emociones, especialmente aquellas que parecen surgir sin motivo aparente o que están llenas de juicio hacia los demás. Estas reacciones suelen ser señales de aspectos de nuestra sombra que intentan manifestarse. Al reflexionar sobre estas respuestas emocionales, podemos empezar a reconocer lo que hemos reprimido y dar el primer paso hacia la aceptación de nuestra sombra. Jung enfatizaba la importancia de abordar este proceso sin prisa y con compasión, ya que el trabajo con la sombra puede revelar partes de nosotros mismos que nos resultan incómodas o difíciles de aceptar. Sin embargo, con cada paso hacia la integración, nos volvemos más conscientes de nuestros patrones inconscientes y más capaces de vivir desde un lugar de autenticidad. La sombra, una vez integrada, se convierte en una fuente de fuerza y autoconocimiento,
permitiéndonos actuar desde un lugar de mayor coherencia y libertad. Ignorar la sombra, en cambio, puede llevarnos a un desequilibrio interno que se manifiesta de múltiples maneras. Cuando reprimimos aspectos importantes de nuestra identidad, el inconsciente encuentra formas de expresarse, a menudo de manera indirecta o destructiva. La sombra, al no ser reconocida, puede desencadenar comportamientos impulsivos, adicciones, conflictos interpersonales y otros síntomas de una lucha interna no resuelta. Ignorar la sombra es, en última instancia, ignorar una parte fundamental de nuestra humanidad y, al hacerlo, condenarnos a vivir una existencia superficial. Este desequilibrio también puede proyectarse en nuestras relaciones. Al rechazar ciertos aspectos de nosotros mismos, tendemos a ver esos mismos aspectos en los demás y a juzgarlos con dureza. Este fenómeno de proyección es una de las formas en las que la sombra se manifiesta y nos permite ver de manera indirecta lo que negamos en nosotros mismos. Al enfrentarnos con nuestra sombra, podemos dejar de proyectar y empezar a ver a los demás con mayor comprensión y empatía, reconociendo que todos llevamos dentro aspectos de luz y oscuridad. En el pensamiento de Jung, integrar la sombra no solo nos libera de la máscara, sino que también nos acerca a una experiencia de plenitud. La individuación, proceso central en la filosofía junguiana, es un camino hacia el equilibrio entre todos los aspectos de nuestra personalidad. Al integrar la sombra, encontramos un camino hacia la autenticidad y nos permitimos vivir desde nuestra esencia. La sombra se convierte en una fuente de sabiduría que, lejos de amenazar nuestra identidad, la enriquece y profundiza. Este trabajo con la sombra es un acto de reconciliación con nosotros mismos, una aceptación de nuestra naturaleza humana en toda su complejidad. Al aceptar nuestra sombra, no solo dejamos de depender de la máscara para sentirnos seguros o aceptados, sino que también nos acercamos a un estado de paz interna. La sombra nos muestra que somos seres completos, capaces de albergar tanto luz como oscuridad, y nos permite vivir en sintonía con todas nuestras facetas. En la filosofía de Carl Jung, el proceso de individuación es la travesía hacia la realización del sí mismo, es decir, el verdadero núcleo de nuestra identidad. La individuación no consiste en convertirse en alguien diferente o en adquirir más rasgos positivos, más bien, es un retorno al ser auténtico, libre de las imposiciones y máscaras que acumulamos a lo largo de la vida. A través de este viaje, comenzamos a conocer tanto nuestras luces como nuestras sombras, nuestros valores genuinos y los aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o ignoramos. El primer paso en el proceso de individuación es el reconocimiento de la máscara, el comprender cómo ésta ha moldeado nuestras experiencias y relaciones. Al ser conscientes de su existencia, podemos empezar a cuestionarla y a explorar las motivaciones detrás de su uso. Jung sostenía que la máscara es una herramienta útil, pero si no nos despegamos de ella, corremos el riesgo de ser dominados por una identidad superficial y distorsionada. La individuación nos ofrece la oportunidad de trascender esta identificación y conectarnos con nuestro verdadero ser. La máscara a menudo se construye a partir de las expectativas y normas sociales, y su función es facilitar nuestra adaptación al entorno. Sin embargo, en el proceso de individuación, empezamos a darnos cuenta de que la conformidad es solo una pequeña parte de lo que somos y no puede definirnos completamente. Este despertar nos permite ver con mayor claridad aquellas creencias, patrones y comportamientos que habíamos adoptado sin cuestionar y que, en realidad, no nos representan. A medida que avanzamos en la individuación, comenzamos a liberarnos de las cadenas de la conformidad. Dejamos de depender de la validación externa y nos enfocamos en comprender quiénes somos en realidad y qué queremos para nuestra vida. Esto implica, muchas veces, dejar atrás ciertas relaciones o compromisos
que sosteníamos solo para mantener la apariencia que nos exigía la máscara. La autenticidad se convierte en nuestra brújula, y cada decisión que tomamos se alinea más con nuestros valores y deseos internos, en lugar de estar dictada por la opinión o las expectativas de otros. El sí mismo, para Jung, es el centro psicológico que integra todos los aspectos de nuestra personalidad, incluidos aquellos que habíamos relegado a la sombra. La conexión con el sí mismo es la meta del proceso de individuación, ya que representa la reconciliación de todas nuestras partes, un estado de equilibrio y paz interior. Al avanzar en este proceso, empezamos a sentir una mayor armonía en nuestra vida, un sentido de propósito y una conexión más profunda con quienes realmente somos. Este proceso no es lineal ni está exento de dificultades. Implica confrontar partes de nosotros que pueden ser dolorosas o que contradicen la imagen idealizada que habíamos proyectado. Sin embargo, es a través de esta confrontación que el sí mismo se fortalece y se manifiesta con mayor claridad. La individuación nos permite recuperar nuestra autenticidad y actuar desde un lugar de honestidad y coherencia. La máscara, en el proceso de individuación, no necesariamente desaparece, sino que se transforma. En lugar de ser una barrera que oculta quiénes somos, puede convertirse en una herramienta consciente que utilizamos en función de nuestras necesidades, sin que defina nuestra identidad. Este cambio permite que la máscara actúe como una expresión de nuestro sí mismo, en lugar de un reemplazo de este. Nos volvemos capaces de usar la máscara con propósito, sin sentirnos prisioneros de la imagen que proyectamos al mundo. Jung consideraba que una vez alcanzamos un mayor nivel de autoconocimiento y reconciliamos nuestra relación con la sombra, la máscara pierde su poder de control sobre nosotros. La máscara deja de ser una necesidad de aprobación externa y se convierte en una herramienta consciente de interacción social. Este cambio libera nuestra energía psíquica, permitiéndonos vivir con mayor libertad y creatividad. El proceso de individuación no solo nos conecta con nuestro inconsciente personal, sino que también nos permite vislumbrar el inconsciente colectivo, una dimensión que Jung describió como el conjunto de experiencias, arquetipos y símbolos compartidos por la humanidad. Este inconsciente colectivo está lleno de imágenes y símbolos que resuenan en cada uno de nosotros a un nivel profundo. Y, en el proceso de individuación, empezamos a comprender su influencia en nuestra vida y en la de los demás. Al conectar con el inconsciente colectivo, descubrimos arquetipos universales como el héroe, el sabio o el rebelde, que representan diferentes aspectos de la experiencia humana y nos ayudan a entendernos mejor. Estos arquetipos, en muchos casos, ofrecen orientación y sentido en momentos de confusión, al igual que nos inspiran a vivir en coherencia con nuestra esencia. La individuación nos permite integrar estos arquetipos de manera consciente, enriqueciendo nuestra identidad y ampliando nuestra comprensión de la vida. La individuación es un camino lleno de desafíos y pruebas. Al cuestionar nuestra máscara y enfrentarnos a la sombra, podemos experimentar miedo, confusión e incertidumbre. La idea de abandonar una identidad que nos ha brindado seguridad y aceptación social puede parecer aterradora. Sin embargo, cada dificultad que encontramos en este camino nos ofrece una oportunidad para profundizar en nuestra autocomprensión y para fortalecer nuestra conexión con el sí mismo. Jung advertía que la individuación no es un camino para todos, ya que requiere un alto grado de honestidad y coraje. Este proceso implica, a veces, perder aspectos de nuestra identidad que considerábamos fundamentales y confrontar el dolor de lo reprimido. Sin embargo, es a través de esta travesía que descubrimos nuestra esencia y desarrollamos una identidad sólida y auténtica que no necesita de máscaras para ser validada. En última instancia, la individuación es un acto de libertad,
es el proceso por el cual nos liberamos de la dependencia de las opiniones y expectativas de otros y aprendemos a actuar desde nuestra verdad. Este camino hacia el autoconocimiento y la autenticidad nos permite vivir una vida plena y en sintonía con nuestro propósito interno. Al dejar atrás la máscara, no solo nos acercamos a nuestro verdadero ser, sino que también comenzamos a experimentar un sentido de paz y realización que trasciende la superficialidad de las identidades impuestas. La libertad que ofrece la individuación no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de ser quienes realmente somos. Nos permite vivir en coherencia con nuestra esencia y actuar desde un lugar de honestidad y autenticidad. Esta libertad, que surge de la aceptación de nuestra sombra y de la trascendencia de la máscara, nos da la fuerza para vivir con propósito y para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y serenidad. En la teoría de Carl Jung, los arquetipos representan patrones de comportamiento y experiencias universales que residen en el inconsciente colectivo, esa gran estructura psicológica compartida por toda la humanidad. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio, el sombra y el ánima, Animus, se manifiestan en cada uno de nosotros de diversas maneras y pueden ejercer una poderosa influencia en nuestra personalidad. La máscara que construimos muchas veces refleja ciertos arquetipos que hemos adoptado, pero también revela aquellos aspectos que hemos evitado, reprimido o no hemos podido integrar. La máscara se construye, en gran medida, sobre los arquetipos que son valorados o rechazados en nuestra cultura. Por ejemplo, en una sociedad que valora la productividad, podemos crear una máscara del héroe, el individuo que lucha incansablemente por el éxito, la autosuficiencia y la competencia. Pero esta máscara del héroe puede ocultar una profunda necesidad de descanso, compasión o vulnerabilidad, aspectos que son reprimidos porque parecen contradecir el rol social que hemos asumido. Así, la máscara no solo refleja quién queremos ser, sino también lo que no permitimos ser. La sombra es uno de los arquetipos más significativos y a menudo el que más influye en la máscara que llevamos. Según Jung, la sombra contiene todos aquellos aspectos de nosotros que consideramos inaceptables o que hemos rechazado para mantener la aprobación social o cumplir con nuestras propias expectativas. La sombra es, entonces, una parte de nosotros que proyectamos hacia el exterior, pero que sigue siendo nuestra. Cuando nuestra máscara se construye sobre una base de rechazo hacia la sombra, el conflicto interno crece y, en última instancia, afecta nuestra salud emocional y nuestras relaciones. El proceso de individuación implica el reconocimiento y la integración de la sombra. Esto no significa actuar sin restricciones o expresar de manera impulsiva los aspectos más oscuros de nuestra personalidad, sino reconocer que estos existen, que forman parte de nuestra identidad y que pueden ser transformados. La sombra contiene, a menudo, una gran cantidad de energía creativa y vitalidad que se libera cuando dejamos de reprimirla. Al reconocer la sombra, la máscara pierde su rigidez y comenzamos a vivir de manera más auténtica, ya que no estamos luchando constantemente contra nosotros mismos. El anima y el animus son otros arquetipos esenciales en el viaje hacia la autenticidad. El anima representa los aspectos femeninos en la psique masculina, mientras que el animus representa los aspectos masculinos en la psique femenina. Estos arquetipos simbolizan la totalidad del ser y nos recuerdan que, más allá de nuestra identidad de género o de los roles que la sociedad nos impone, todos poseemos tanto energías masculinas como femeninas. La máscara puede impedirnos conectar con el anima o el animus, especialmente cuando la cultura o nuestras propias creencias reprimen estos aspectos. La integración del anima y el animus es crucial para alcanzar una identidad completa.
Cuando aceptamos estos aspectos de nuestra psique, superamos las limitaciones de la máscara, que a menudo impone una visión unilateral y fragmentada de lo que somos. Al abrazar tanto lo masculino como lo femenino dentro de nosotros, nuestra máscara se convierte en un reflejo más fiel de nuestra naturaleza auténtica y deja de limitar nuestra expresión. Esta integración permite que nuestra personalidad se vuelva más flexible, equilibrada y en armonía con nuestra verdadera esencia. El héroe es otro arquetipo fundamental que a menudo impregna la máscara que proyectamos al mundo. La figura del héroe encarna la valentía, la resistencia y el deseo de superar los desafíos. Sin embargo, cuando nuestra identidad se ve dominada por este arquetipo, podemos caer en una visión de nosotros mismos como invulnerables o superiores, lo que en realidad no nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y necesidades. La individuación implica aprender a reconocer los aspectos ilusorios de la máscara del héroe. Este proceso nos enseña que la verdadera fortaleza no consiste en ocultar la vulnerabilidad, sino en aceptarla. Al confrontar la máscara del héroe, descubrimos que la valentía real surge al ser honestos con nosotros mismos, al admitir nuestras debilidades y al aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos. De este modo, la máscara del héroe se convierte en una versión más auténtica y humilde de sí misma, permitiéndonos vivir de manera más equilibrada y genuina. La individuación no se trata de eliminar los arquetipos o de renunciar a la máscara, sino de integrar todos estos elementos de manera consciente. Al reconocer la influencia de los arquetipos y aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras, alcanzamos una reconciliación interna que nos permite vivir sin depender de una máscara rígida. En lugar de esconder quiénes somos, nos convertimos en individuos completos que pueden adaptar su expresión al contexto sin perder su autenticidad. La reconciliación de los arquetipos nos permite expresar cada uno de ellos de manera consciente, sin quedar atrapados en sus limitaciones. Así, podemos ser héroes cuando la situación lo exige, vulnerables cuando necesitamos apoyo, o sabios cuando encontramos respuestas en nuestra experiencia. Este equilibrio entre los arquetipos y la autenticidad es el resultado final de la individuación. Una identidad completa y flexible que no depende de una máscara para interactuar con el mundo, sino que actúa desde el sí mismo, que es nuestra esencia real. Cuando alcanzamos la individuación, la máscara se convierte en una herramienta de expresión consciente en lugar de una prisión. En lugar de ocultar quiénes somos, utilizamos la máscara para comunicar aspectos específicos de nuestra personalidad, adaptándonos a las demandas del entorno sin traicionar nuestra esencia. La máscara deja de ser una barrera y se convierte en una extensión de nuestra identidad, que podemos modificar y ajustar según las circunstancias, pero sin perder de vista nuestra autenticidad. Este uso consciente de la máscara nos permite vivir con mayor libertad, ya que no estamos limitados por los roles que nos han impuesto o que hemos creado para protegernos. Al liberar nuestra identidad de la rigidez de la máscara, podemos adaptarnos a los desafíos de la vida y a las expectativas sociales de manera más creativa, sin sentir que estamos traicionando nuestro verdadero ser. La máscara se transforma entonces en un puente entre nuestra identidad auténtica y el mundo exterior, un medio para compartir quiénes somos sin esconder lo que realmente somos. El proceso de integración de los arquetipos y la transformación de la máscara nos conducen hacia una vida de autenticidad y plenitud. Vivir desde el sí mismo nos permite experimentar una paz y una satisfacción que van más allá de la aprobación externa o de la validación social. Ya no dependemos de la máscara para sentirnos completos, porque hemos encontrado esa completitud en nuestro ser interior. Este estado de autenticidad no es un destino final, sino un camino continuo,
una práctica constante de autoaceptación, autoconocimiento y reconciliación. La vida auténtica implica un compromiso con el crecimiento y la transformación. Cada experiencia, cada relación y cada desafío se convierten en oportunidades para profundizar en el proceso de individuación y para fortalecer nuestra conexión con el sí mismo. Este viaje hacia la autenticidad es, en última instancia, un acto de amor propio y de respeto hacia nuestra verdadera esencia, un compromiso de vivir en coherencia con quienes somos en el fondo. Después de haber explorado la creación de la máscara, sus raíces en el inconsciente y el impacto de los arquetipos, llegamos al propósito final de la individuación: alcanzar un estado en el que la máscara se convierte en una herramienta de conexión auténtica en lugar de un obstáculo. En este punto del proceso, entendemos que no necesitamos renunciar por completo a la máscara, sino aprender a usarla de manera consciente, integrando los diferentes aspectos de nuestro ser en una expresión genuina y libre. Cuando el proceso de individuación se ha completado, la máscara deja de ser una barrera rígida entre nosotros y el mundo y se convierte en un vehículo que nos permite expresar nuestras ideas y sentimientos de manera consciente y efectiva. Ya no sentimos la necesidad de protegernos detrás de una identidad construida, porque hemos alcanzado un estado de aceptación interna, un respeto profundo hacia todas nuestras partes, tanto las que consideramos luminosas como las que identificamos con la sombra. Uno de los objetivos de la individuación es crear una relación armónica entre el mundo interno y el externo. Al adoptar una máscara consciente, construimos puentes de entendimiento y empatía, porque ya no estamos tratando de encajar en moldes o de satisfacer expectativas ajenas. En cambio, nuestra máscara refleja quiénes somos en esencia, de modo que nuestras interacciones se vuelven más sinceras y profundas. La autenticidad en la relación con el otro nace de haber integrado las proyecciones que habíamos puesto sobre ellos, permitiéndonos ver a los demás de manera más clara y sin filtros. La máscara consciente nos permite interactuar con el mundo sin dejarnos arrastrar por las corrientes externas o por la presión de ajustarnos a lo que se espera de nosotros. Así, estamos presentes en cada momento, abiertos a la experiencia y a las personas sin necesidad de manipular o controlar. La autenticidad, entonces, no es solo un beneficio personal, es una cualidad que transforma nuestra relación con el mundo y aporta paz y equilibrio a nuestra vida diaria. Al alcanzar la individuación, la máscara se convierte en un acto de amor propio, porque ya no estamos reprimiendo ni ocultando partes de nosotros mismos. La aceptamos como una herramienta flexible, que usamos de manera consciente para expresarnos de una manera que honra nuestra verdad. Este respeto hacia nuestro propio ser es la base de una vida plena y en paz, en la que nuestras decisiones, palabras y acciones reflejan nuestro verdadero yo. El amor propio, en este contexto, no es un acto egoísta, sino la base de una relación saludable con los demás. Al expresar nuestro ser auténtico, también invitamos a los demás a ser ellos mismos. En lugar de imponerles expectativas o proyectar sobre ellos nuestras inseguridades, los aceptamos tal como son, y las relaciones se convierten en espacios de crecimiento y apoyo mutuo. La última etapa de la individuación es la liberación. Esta libertad implica que ya no necesitamos cumplir con los roles que otros nos han impuesto ni aferrarnos a una identidad estática. Nos damos el permiso de evolucionar, de explorar nuevas facetas de nuestro ser y de adaptarnos a los cambios sin sentir que estamos traicionando nuestra identidad. La máscara, entonces, se convierte en una herramienta creativa, una expresión de la multiplicidad de aspectos que conforman nuestro ser. La libertad de ser quienes somos nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y nuestras aspiraciones más profundas. Ya no necesitamos la aprobación externa para sentirnos completos,
porque hemos encontrado esa completitud dentro de nosotros mismos. Vivimos en paz con nuestras contradicciones y con la incertidumbre, sabiendo que el verdadero propósito de la vida no es encontrar una respuesta definitiva, sino seguir explorando, creciendo y transformándonos. Finalmente, la máscara, en su forma más auténtica, se convierte en un canal para nuestro crecimiento espiritual. Al aceptar la máscara como una expresión de nuestra esencia, trascendemos las barreras del ego y alcanzamos un estado de conexión profunda con el mundo y con el espíritu que nos anima. Ya no estamos divididos entre una identidad superficial y una esencia oculta, sino que vivimos en armonía, sin miedo a mostrar lo que somos y con una profunda gratitud por la experiencia de ser humanos. La máscara es, entonces, el símbolo de la reconciliación final entre lo consciente y lo inconsciente, entre el yo social y el yo profundo. Es una manifestación de nuestro viaje hacia la plenitud, y su propósito es recordarnos que la verdadera libertad y la verdadera paz solo pueden encontrarse cuando aceptamos todo lo que somos. Esta aceptación, este abrazo de nuestra humanidad en toda su complejidad, es el legado final de la psicología de Jung y la clave para una vida auténtica y significativa. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento y reflexión profunda sobre la máscara que llevamos y el ser auténtico que nos espera detrás. Si este contenido te ha inspirado y quieres seguir explorando temas como este, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y ahora queremos saber de ti. En los comentarios, comparte con nosotros la frase «Me atrevo a descubrir quién soy realmente». Escríbela para hacer de este compromiso una declaración. Y así juntos continuamos en este camino de autoconocimiento y transformación. Nos leemos en los comentarios.